Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los llamados y a todos los escogidos, que la gracia de nuestro Señor Dios y la presencia de Jesucristo, la paz, esté con todos ustedes. Prosigamos, benditos hermanos, con la enseñanza número 22 de la Epístola de los Romanos, capítulo 9, ya habiendo orado y pidiéndole a Dios para que me permita ser un instrumento y un portador de su bendita palabra, y también orando por todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo, por los que conozco, por los que no conozco, por los suscriptores, por los que van dando un seguimiento. Así que prosigamos. Ayer nos quedamos en el 9.3 y dice la bendita palabra: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Bueno, recordemos que el primer pueblo viene de un linaje. Vemos las genealogías en el Antiguo Testamento. Y los tres hijos de Noé después del diluvio: el primero llamado Sem, el segundo llamado Cam, el tercero llamado Jafet. De Sem, en la genealogía bíblicamente, viene todo el pueblo hebreo. Después de Sem, procede Abraham o Abraham y la parentela de Abraham. Y de Abraham viene Isaac, luego viene Jacob, y de Jacob, que Dios le cambia el nombre y le pone Israel, vienen 12 hijos, de los cuales se multiplica el pueblo hebreo cuando estuvieron esclavizados por 430 años en la tierra de Egipto, y ahí se multiplicaron. De esas 12 tribus, Pablo venía de la tribu de Benjamín. Así, cuando Pablo habla por los de su carne, que tenía gran dolor, habla del primer pueblo. De hecho, todos los judíos y los hebreos sabían que eran hermanos, que eran de un linaje, como hoy también los judíos natos que permanecen en Jerusalén, pues saben que son familia de carne. Ahora, recordemos que esto lo dice porque en las enseñanzas pasadas hemos visto que toda esta carta va principalmente dirigida a los de la circuncisión, que se querían aferrar al primer pacto, que fue de carne, que fue débil, y que no querían recibir la libertad, no querían recibir el pacto de fe, no querían creer en Jesucristo, se querían quedar con sus cultos, con sus rituales, y eran duros de corazón. De igual manera, recuerde que hoy la bendita palabra, como Dios nos las va traduciendo para ver el día de hoy a qué se refiere, porque la palabra es viva, se refiere a todos los cristianos que se jactan de ser cristianos por fuera, por cargar una Biblia, por ir a alguna congregación, pero que están en la carne y que no creen en Cristo, no creen en la cruz, no creen en lo que en muchas ocasiones me han dicho a mí, pero no a mí, sino a Cristo, que no están de acuerdo con lo que yo predico, no están de acuerdo con la cruz, no están de acuerdo con comer de su carne, con beber de su sangre, y por naturaleza, por no creer, no tienen el Espíritu Santo. Entonces, ayer yo le decía también y le ponía un ejemplo, que el dolor y la tristeza que también nosotros tenemos, pues con mucha familia de carne también, pero de igual manera con hermanos cristianos que se jactan pero andan en la carne, pues tenemos mucha tristeza porque sabemos lo que es la esclavitud, sabemos lo que es estar sin Dios. Por eso dice: porque desearía yo ser mismo anatema. Anatema es separado de Cristo,
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. La verdad, bendito hermano y bendita hermana, este grado de amor que tenía Pablo, que el fruto es de Dios, yo les soy sincero, no he podido llegar a ese nivel de decir, sea yo anatema de Cristo y preferiría yo ser anatema para que los demás tuvieran a Cristo. Créanme que yo tengo un temor, un horror de quedarme sin Cristo y irme al lago de fuego. Creo que todavía no tengo ese crecimiento, pero bueno, este es el amor de Dios, por medio de un verdadero siervo que no le interesaba el dinero, ni la fama, ni el poder, sino que le interesaba a los que estaban en miseria. Tenía el fruto y el mandamiento que Dios nos ha pedido a los siervos, de tener misericordia de los que están en miseria. Y los que están en miseria son los que están en la carne, aunque carguen Biblia, aunque tengan sinagogas. Esos son los que están en miseria. Entonces, vamos viendo cierto fruto del padecimiento, primeramente de nuestro Señor Jesucristo, que cuando nuestro Señor Jesucristo lo latiguearon, lo crucificaron, el dolor que Cristo Jesús tenía no era tanto el físico, sino el dolor que él tenía es que su pueblo, como dice en San Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús iba gimiendo de dolor en todo el trayecto de la cruz, no tanto por cargar la cruz, no tanto por las heridas que llevaba, sino por las de corazón. Jesús iba llorando porque Corazín, Betsabé y el primer pueblo al cual primeramente vino Dios y Jesucristo para que fueran salvos, no quisieron creer. Por eso Jesús a Pedro le encomendó quedarse en Jerusalén y seguir tocando corazones mediante el Evangelio al pueblo hebreo. De hecho, Pablo también lo hizo con los gentiles, pero también lo hacía con los de su familia. Porque a cada lugar que llegaba Pablo, se metía primeramente a la sinagoga, antes de ir a los gentiles, a tratar de convencerlos de la cruz de Cristo Jesús. Entonces, este fruto es de Dios. Aquí vamos viendo lo que dijo Cristo: el que no padece juntamente conmigo. Nosotros padecemos no porque nos haga falta dinero, no porque se está disminuyendo la cuenta bancaria, no porque tengamos una carcachita de carro, no. Nosotros padecemos por las ovejas, por las incrédulas, por las que no creen en Cristo. Gran tristeza, gran dolor, como lo vimos en el versículo de arriba, en el 2. Bueno, dice: preferiría yo ser separado anatema de Cristo por mis parientes en carne. Dice que son israelitas. Aquí está la contestación. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Israel es el nombre que le dio Dios a Jacob. Recuerda que primero fue Abraham, luego fue Isaac, y luego de Isaac fue Jacob, el cual se casó con Lea, se casó con las hijas de Jacob, y de las dos tuvo hijos. 12 hijos y una hija. Entonces Dios le dijo a Jacob: ya no te vas a llamar Jacob, sino tu nombre va a ser hoy Israel. ¿Por qué? Porque de ahí vino todo el pueblo de Dios, claro, de los lomos de Abraham, y la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Entonces, todos los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación
de la ley, el culto y las promesas. Entonces, fíjese bien lo que dice aquí, del primer pueblo. Y esto es muy importante porque ya vimos también la vez pasada, bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita palabra, este evangelio, no se le confió a los romanos, como ellos se jactan, como engañan a la gente, como engañan a los católicos, sino, ¿se acuerda que vimos anteriormente en las enseñanzas a los que han dado un seguimiento en donde dice la palabra que los judíos también pecaban y que entonces, pues, ¿cuál era la gloria de ellos? ¿Qué era por lo cual, qué era por lo cual Dios los había escogido? ¿Cuál era su ganancia? Y que les dijo de mucho. Primeramente, que a ellos se les confió el evangelio, que a ellos se les confió la palabra, a ellos se les confió para ir a predicar el evangelio, de mucho. Entonces, aquí vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que al pueblo de Israel, primeramente Cristo Jesús, Dios, vino por ellos, era justo porque fue el instrumento que Dios utilizó para hacer todos los preparativos. Y fíjese cómo dice aquí que son israelitas, pongamos atención, de los cuales son la adopción. Adopción es a unos padres que no tienen hijos naturales y que van a adoptar algún lugar, alguna casa hogar, alguna casa cuna, van y adoptan a alguien que no es su hijo de sangre ni de carne, sino lo adoptan y le dan nombre, le dan apellido, le dan casa y lo hacen su hijo. Ahora, de igual manera, gracias al primer pueblo, vino la adopción, como lo vamos a ver, porque la bendita palabra de Dios en San Juan 1:12 dice que todos los que hemos sido nacidos por el Espíritu, hemos sido engendrados no de sangre y de carne, y que hemos recibido una adopción. Ahorita le voy a leer más o menos cómo dice. No se vaya, yo se lo leo, o si quiere ir, también váyase. En San Juan 1:11 primero. San Juan 1:11, fíjese cómo dice. Aquí está la tristeza también de Pablo y primeramente de Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está la adopción. A los que creímos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos adoptó porque antes éramos hijos del diablo. Sí, estábamos predestinados, como lo hemos visto, para nacer en el Edén, pero perdimos a Dios y tuvimos durante mucho tiempo el imperio y la gobernatura del diablo, cuando Dios estuvo separado. Y recordemos, los hijos de Dios son espirituales, no son de carne. Entró la carne y por naturaleza no era ni nuestro Dios ni era nuestro Padre. Es por eso que por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos venido viendo en Romanos, se nos dio un nacimiento espiritual por fe para poder ser seres espirituales y poder nuevamente tener al Todopoderoso por Dios. Se me está moviendo un poquito esto, déjeme moverlo, ¿verdad? Entonces, se nos dio nuevamente la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser adoptados. Entonces, a este pueblo se le confió el Evangelio. De hecho, los primeros que llevaron el Evangelio a los gentiles fueron el primer pueblo, por los cuales viene el pacto de la adopción, como cuando Cristo Jesús, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó y se presentó a los que discipuló, les dijo, por tanto, vayan
a todo el mundo. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. Ahí está la adopción, porque por medio del Evangelio, por medio del bautizo, es la adopción. Podemos ser hijos. Entonces, aquí está diciendo, ustedes son la adopción, ustedes son la gloria. Claro que también por medio de este pueblo vino Cristo Jesús y nos vino la gloria, porque si Dios no hubiera preparado profecías, sacrificios, cultos, toda la sombra que iba a venir, si no hubiera escogido este pueblo, no hubiera podido llegar Cristo, ni hubiera podido llegar esta bendita palabra, ni hubiera podido llegar la gloria, que es el pacto nuevo que vino a establecer Dios hoy con nosotros, que es la presencia. Entonces, gracias primeramente a Dios, a Cristo y a este pueblo que fue instrumento para que nos llegara la gloria. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que era justo que Dios primeramente viniera a este pueblo antes que los gentiles. Sí, sí era justo. Era justo que primeramente vinieran a ellos, porque este fue un instrumento que Dios utilizó para que nos viniera todo esto. Fíjense bien, ustedes son la gloria, ustedes son el pacto. El primer pacto, como una sombra de lo que iba a venir, y también el segundo pacto, porque Cristo Jesús les confió el Evangelio, que es el pacto que por medio de ese pueblo, por medio de los hebreos, se expandió el Evangelio a todo el mundo. No vino ni de Egipto, ni de Roma, ni de México, ni de Estados Unidos, ni de Perú, ni de Argentina, ni de España. No vino de ningún lugar, vino de los judíos. Y el conocimiento y las buenas nuevas se empezaron a expandir porque Pablo y muchos empezaron por Asia, por Europa, y el Evangelio se fue extendiendo. Entonces, ellos son el pacto. Dice, la promulgación de la ley. También de igual manera, a este primer pueblo fue al que se le dio la ley primeramente en el primer pacto por medio de Dios en el monte de Sinaí con Moisés, después de que salió de Egipto. Esta ley viene y se la dio Dios a Moisés, la ley, y luego los profetas. En todo el trayecto que Dios escogió este pueblo, porque esta bendita Biblia, esta bendita ley, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, se escribió en siglos y Dios utilizó profetas, utilizó historias vivas para dejarnos la promulgación de la ley y que en este nuevo pacto, como ya lo vimos, que esta bendita ley se enseñoreaba de mí mientras no viniera el pacto nuevo, mientras no viniera la gracia, pero que una vez que vino la gracia, esta ley me hizo pecador, pero abundió la gracia para poderla hacer. Entonces, gracias a Dios, por medio de este pueblo, vino la promulgación de la ley, el culto, porque en el primer pacto fueron cultos con comidas, con vestuarios, con sacrificios de animales, con panes físicos. Fueron cultos como una sombra de lo que iba a venir, que ese culto en el nuevo pacto ya no se lleva, ya no se acostumbra. Ahora vino lo espiritual, pero esos cultos no nos trajeron la sombra de lo que hoy es el verdadero culto, que es poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero todo esto como una sombra viene del primer pueblo. El culto. Y también por medio de este pueblo vienen las promesas. ¿Por qué por medio de este pueblo? Porque todos los profetas que están en la bendita palabra, todos los libros, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Habacuc, Ageo, Miqueas, Malaquías, todos los profetas que están aquí, Jonás, profetizan las promesas del nuevo pacto. Profetizan a Cristo Jesús. Profetizan rectitud,
profetizan Dios con nosotros. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que yo le recomiendo que si puede orar por todos los judíos, para que Dios levante obreros y podamos ir. Y si nosotros tenemos la oportunidad de que Dios nos envíe, podamos ir para que el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones y convertirlos a Cristo Jesús. A todos aquellos que están en ignorancia, porque primeramente a los suyos vino, como ya lo vimos. Y yo sigo orando por el presidente de Israel, por toda su comitiva, por todas las autoridades, por todos los ortodoxos y ultraortodoxos, por todos aquellos que Dios está utilizando para la elaboración de los utensilios del tercer templo, que están haciendo sus proyectos y que van a ser utilizados el día y la hora para su edificación, por todos los judíos que están en el muro de las lamentaciones, lamentándose por la gloria de Dios día con día, y por todos los judíos que están regados y esparcidos por todo el mundo. Yo oro porque tengo a Dios y porque el primer pueblo fue un instrumento que Dios ama y que va a terminar con él en Apocalipsis, porque precisamente después del arrebatamiento, para ir en contra del anticristo y para predicar en esos últimos tiempos la verdad, Dios va a utilizar a 144,000 que personalmente Cristo Jesús va a bajar a sellarlos, personalmente, para que crean. Va a utilizar a 2 testigos que también van a estar por todos los medios y van a ser conocidos durante 3 años y medio en todo el mundo, según Apocalipsis, y se va a llevar el evangelio. Entonces, Dios principia con este pueblo, termina con este pueblo. Bueno, pero aquí estamos viendo el presente, que podamos ir antes de que se les pare el corazón, porque bienaventurados van a ser los judíos que queden al final y sean escogidos por Cristo Jesús. Entonces, mire, es el culto y las promesas. Las promesas primeramente para el primer pueblo y también para todo aquel que fuera a creer posteriormente. Dice en el 5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora bien, dice, de quienes son este primer pueblo, de quienes son los patriarcas. Recordemos que patriarcas se llama a los primogénitos que Jacob tuvo, que fueron 12, patriarcas, 12 hijos. Recuerde que empezamos con Rubén, Leví, Simeón, Judá, Neftalí, Dan, y terminamos con Benjamín y José. 12. Y una mujer llamada Diana, que no entra como patriarca. Entonces, 12 patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, por el cuarto hijo, el cuarto patriarca, llamado Judá, que ahí están las genealogías. Entonces, en carne, Cristo Jesús era un hebreo natal, un hebreo nacido en carne, proféticamente vino del primer pueblo. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a orar por este pueblo? ¿Cómo Dios, siendo justo, no vino primero a los suyos? Y los suyos, muchos, no lo recibieron. Bueno, entonces dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y, mucho ojo, porque esto es uno de los versículos que muchos utilizan para enseñar que Jesús es Dios, porque aquí dice, fíjese bien, según la carne vino Cristo, y hay una coma. Y luego dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué recibió Cristo Jesús en el bautizo? A Dios.
Jesús nunca estuvo desamparado. Recuerde que el que vino a rogar fue Dios por medio de Cristo. Recuerde que hoy también es lo mismo. Hoy también es Dios. También está Dios sobre aquel hermano o hermana que está en la cruz, que sea un ángel, que sea santo, que haya terminado su discipulado en las manos de Dios, puesto por Dios, y ahí podemos ver a Dios. Ahí podemos ver que el que habla es Dios, que el que ruega es Dios, que el que sigue reconciliando al mundo con Dios es el mismo Dios y Cristo Jesús. Entonces, por eso dice el cual es Dios. Recuerda algunas citas bíblicas en donde Tomás, una vez que se apareció Cristo Jesús, que dijo, tócame, le dijo, le preguntaron no es esta cita bíblica la que estoy diciendo a Tomás, no, es cuando le preguntaron a Jesús, los discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿O no saben que el Padre está en mí y yo en él? Bien, entonces fíjese bien, de los cuales vino Cristo nacido en carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y bendito por los siglos Dios, Cristo, porque están fuera de maldad, están en el tercer cielo. Amén, así sea. Bendecido sea Dios, bendito sea Dios y su Hijo Jesucristo con hechos, con obras. Porque nosotros bendecimos a Dios y bendecimos a Cristo en sujeción, en obediencia. Bendito sea, porque todo lo que hizo Dios en los cielos y en la tierra, todo le sirve. Dice en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora, vamos a ver, ahorita le voy a explicar en los versículos de abajo, ¿verdad? Porque, bueno, le voy a explicar un poquito de esto. Remontándonos al Antiguo Testamento para poder entender bien estos pasajes que vamos a ver, Abraham, antes de tener un hijo con Sara, que era estéril, que era a la que amaba, que fue el hijo de la promesa. Antes de eso, Sara, como tenían muchas posesiones, era rico Abraham y Sara, no tenían a quien dejar herencia, y Sara le pidió a Abraham que tomara a su concubina, que tomara a su sierva. Sara tenía una sierva, que la tomara para que con ella tuviera un hijo. Pero ese hijo no era de la promesa, porque esto vino de Sara y no de Dios. Claro, todo viene de Dios, ¿verdad? Pero como una enseñanza. Entonces, Agar, que era una egipcia, fue dada a Abraham y tuvo un hijo llamado Ismael. Y luego, después de años, Dios le dio el hijo de la promesa a Sara y tuvo un hijo llamado Isaac. Ahora bien, los dos fueron bendecidos por Dios. Uno, para bendiciones terrenales, que de ahí, de Agar y de Ismael, proceden todos los árabes, que son multimillonarios. Que si usted se remonta desde Génesis, también fueron 12 patriarcas, también fueron 12 hijos de Ismael, y también fueron bendecidos por el ángel de Jehová y por Dios. Pero, como no eran los hijos de la promesa, porque también esta alegoría viene en Gálatas, que habla de la carne y habla de la fe, habla de los circuncidados. Entonces, bien,
todos aquellos que proceden de Agar no son llamados para que crean en Cristo y se circunciden. Solamente los que vienen de los lomos de Abraham y de Sara. Y como dijo Pablo, yo preferiría ser anatema por los de mi carne, por los que verdaderamente vienen de la genealogía de Sara, no de Ismael, porque ya estaban mezclados. De hecho, también esa es la guerra que tienen hasta el día de hoy en la mezquita, porque ellos pelean la herencia de Dios, el monte Sinaí, en donde está el tercer templo, y hay una pelea constante con la descendencia de Ismael y con la descendencia hebrea. Pero vuelvo a repetir, en aquel entonces ya estaban mezcladas. Por eso dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, porque estos también los árabes estaban en Israel en aquel entonces. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ya le hablé el por qué. Ahora bien, es muy importante porque cuando se le dice en Isaac te será llamada descendencia, es que esta descendencia no vino planeada para que nacieran de carne y de sangre, porque Sara era estéril. Pero la otra sí vino planeada en carne para que humanamente tuvieran un hijo y tuvieran descendencia, o más bien tuvieran a quien dejar la herencia, antes de que viniera Isaac. De igual manera, esta comparativa, como una sombra de lo que iba a venir, es que hoy los verdaderos hijos de Dios, que Dios predestinó, son los que venimos de una mujer estéril, de una iglesia que no era iglesia, pero que las promesas eran quitarnos la esterilidad como iglesia y que le diéramos hijos. Pero hoy los de la promesa no somos de carne, sino somos nacidos por voluntad de Dios espiritualmente en el bautizo. Como vimos y como yo le decía 2 o 3 enseñanzas anteriores, que no todos estábamos predestinados, no a todos nos conoció Dios antes para que desde el vientre de nuestra madre fuéramos escogidos, para nacer no de carne, sino para nacer por la voluntad de Dios y de Cristo Jesús, por la promesa de que estábamos predestinados. Entonces, de igual manera, usted fíjese que los árabes, no hay árabes cristianos, no hay cristianismo ahí. Es muy difícil que un árabe se convierta al cristianismo. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito que para esta descendencia no era la promesa. Bueno, entonces, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, ya como una sombra de lo que iba a venir. De igual manera también hoy, la promesa es para aquel que hoy es descendiente de Abraham por la fe. Recuerde que ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, que el padre Abraham de la fe y la promesa que Dios le hizo a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, son aquellos que imitaron a Abraham cuando Abraham a los 75 años salió de Ur de los Caldeos, dejó parentela, dejó riquezas, dejó toda su vida. Ahora sí que
se ciñó los lomos y salió a adorar a Dios al desierto. Salió a una vida que no conocía. Esta es la descendencia de la promesa el día de hoy. No los cristianos de carne, no los que predican carne, sino los que son nacidos espiritualmente y los que se mantienen espiritualmente hablando. Porque hoy la mayoría de las iglesias son carnales, no son espirituales. No hicieron lo que Abraham hizo. Les da terror el tema de la cruz, les da ronchas, les purga que se les hable de una muerte, que se les hable de una separación, que se les hable de dejarlo todo y de salir a adorar a Dios. Pero los pocos, en estos últimos tiempos, porque anteriormente, cuando no estaba la apostasía, muchos cristianos lo hicieron conforme lo dice la palabra. Pero hoy, en la apostasía, los pocos que lo hacen, estos son llamados hijos de Dios por la promesa en la cruz, no los que son de la carne, porque de igual manera Dios bendice, entre comillas, a los que son de carne. Lea bien la palabra. Y Dios bendijo a la descendencia de Ismael. Y vuelvo a repetir, vea los árabes como son multibillonarios. De igual manera también hay muchos cristianos que quieren la carne, tienen riquezas físicas, claro que sí. Ahí está la alegoría, ahí está la sombra, hoy sigue pasando lo mismo. Pero los de la promesa, no. Los de la promesa somos seres espirituales. Entonces, aquí está. Esto es, no los que son hijos según la carne. Porque muchos piensan que son hijos de Dios andando en la carne. Y ya recuerde lo que vimos en Romanos capítulo 8. Ya vimos que la carne y el espíritu, que andar en la carne es enemistad con Dios. Que los que quieran andar en la carne, así lo dice literalmente la palabra, son enemigos de Dios porque no se pueden sujetar a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ojalá le vaya sirviendo a los que han dado un seguimiento, bendito hermano y bendita hermana, y haya meditado y releído. Dios, si tiene hambre, le está dando la revelación, porque todo concuerda. Entonces, bien, no son hijos los que son la carne, sino los que son hijos según la promesa. Ahora, ¿la promesa cuál fue a Abraham? Abraham, sal, deja todo, Abraham, y vas a tener un hijo espiritual, vas a tener un hijo llamado Isaac, y te voy a heredar una tierra que es Canaán. De igual manera también, nosotros no andamos con las riquezas que se ven, sino por la promesa de la vida eterna. Dice, sino que son los según la promesa, son contados como descendientes. Así que, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice en el 9, ¿por qué? Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Recuerde, cuando era estéril, cuando no podían tener hijos, y sobre todo cuando Abraham era un hombre de 99 años y Sara de 92 años. Y no solo esto dice en el 10, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Así que Sara y Abraham tuvieron un hijo llamado Isaac. Después Abraham mandó a su mayordomo a conseguir mujer para Isaac. Y le dijo que tenía que ser de su parentela, que no podía traerle mujer de otra descendencia más que de su parentela. Fue el mayordomo y, cumplidas las características en la Biblia, ¿a quién podía escoger? Que tiene mucho simbolismo también, mucha enseñanza. Cuando le da esta doncella de beber a los camellos, se inclina, va con el cántaro en
en el hombro, va a su parentela y le da de comer a los camellos. Todo tiene mucho simbolismo. Bueno, esta es la que le pone zarceles, la que le da vestido y la lleva para que se case con Isaac. Rebeca concibió uno de Isaac y Rebeca tuvo dos hijos, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Y de ahí viene toda la descendencia de la promesa, no de Ismael, ya como una alegoría, ya como una enseñanza a los que han leído también Gálatas, porque también en Gálatas viene más explícito esto. Los que querían ser circuncidados en la carne, los que querían ser carnales, los que no querían creer en Cristo ni ser seres espirituales. Y hoy es lo mismo. Muchos cristianos quieren ser cristianos en carne y no se puede. La promesa de Dios, la promesa de la libertad, la promesa espiritual es a los que toman su cruz, a los que salieron como Abraham, a los que creen en su palabra. Por eso hoy sigue esta comparativa. Y no solo esto, sino que cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el Espíritu. Voy a remontarme un poquito a Génesis. Dios, cuando el primer pueblo se circuncidó, que la circuncisión viene de Dios por medio de Abraham, obviamente Isaac ya nació circuncidado. Circuncidado es que Dios los reconocía como el primer pueblo, como el pueblo que iba a nacer de ahí, y ellos tenían la promesa de que el primogénito iba a ser siempre bendecido, como ya hemos hablado también del primogénito, y que el menor iba a servir al primogénito, con una alegoría también de que el primogénito iba a ser el espiritual y el otro de las riquezas de aquí abajo. Ahora bien, Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, uno llamado Jacob y otro llamado Esaú, que ahorita vamos a ver que nace primero uno, el mayor, pero el otro va agarrado del pie, que tiene simbolismo. Ahorita vamos a ver abajo, ahorita le voy a explicar eso. Pero a Esaú se le consideraba el mayor. Ahora bien, Esaú, la palabra nos da mucha enseñanza, y aquí nos habla de la carne, precisamente, de los que no son de la promesa, porque Esaú, siendo el primogénito, y sabiendo que él iba a heredar la bendición de su padre Isaac, Esaú cometió dos pecados muy graves que hoy se cometen y que es una sombra de lo que iba a venir. El que haya leído. Primeramente, Esaú era un cazador y Jacob cuidaba ovejas. Desde ahí empieza en el Antiguo Testamento la enseñanza. Siempre que la bendita palabra nos habla de cazadores, nos habla de hijos del diablo, porque un cazador representa a alguien astuto que viene a cazar almas, que representa a Satanás. El primer cazador bíblicamente que caminó como poderoso delante de Dios y no siguiendo a Dios fue Nimrod, primer cazador que levanta la torre de Babel. Entonces, siempre que la bendita palabra en el Antiguo Testamento use la palabra cazador de animales, se refiere simbólicamente como parábolas, como ejemplos al que tiene oídos, la descendencia del maligno, que hoy también muchos que se dicen cristianos que son de la carne, que no son de la promesa, que se jactan de ser cristianos como lo venimos estudiando, van y roban y se meten en fundamento ajeno. Se meten a bajar verdaderos cristianos de la cruz, a tratarlos de engañar. Son cazadores. Ahora, ¿por qué se convirtió en un cazador? ¿Por qué este fruto? Porque él
cambió su primogenitura por un plato de lentejas, que le voy a explicar simbólicamente a qué se refiere esto. El plato de lentejas es simbólico, se refiere a los deseos de la carne, se refiere a la comida que Satanás ofrece para los deseos de mi carne, para las concupiscencias. Recordemos la tentación de Jesús en el desierto, cuando él tenía 40 días sin comer, y el adversario le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, a los deseos de la carne. Él dijo, y aquí vemos las dos descendencias, la de carne y del espíritu. Él dijo: no solo de pan vive el hombre, Satanás, sino la descendencia de la promesa espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la palabra de Dios me dice que no coma de ese pan, que no coma de la mesa de Satanás. Ahora, el plato de lentejas representa, vuelvo a repetir, la mesa del diablo. ¿Qué pasó? Que Isaac estaba preparando un plato de lentejas y vino Esaú y le rogaba que le diera porque tenía hambre, porque venía de cazar, que le diera del potaje que estaba preparando. Isaac le dijo: no, pero te doy con una condición, con que me des tu primogenitura. Y he aquí un pecado muy grave que se llama afrenta al Espíritu de gracia, cambiar el llamamiento celestial, cambiar la riqueza que me trajo Cristo Jesús por los deseos de la carne. He aquí la ira de Dios. He aquí. Él dijo: sí, yo para qué quiero la primogenitura, hombre, adelante, yo ahorita tengo hambre, dame el plato, y cambió su primogenitura. De igual manera hoy, muchos que han sido llamados para ser primeros, no llegaron a la promesa por los deseos de la carne, por andar en la carne, por llamarse cristianos en apariencia sin el Espíritu. Espero que vaya entendiendo. El otro pecado que cometió Esaú es que todo hebreo tenía en la ley de Dios prohibidísimo unirse a una mujer extranjera que no fuera de la parentela, que no fuera de Israel. Tenía prohibidísimo. No se podía juntar, todo con simbolismos. Este hombre se juntó con una cananea, se juntó con una mujer enemiga, que después fue enemiga del pueblo, y tuvo relaciones con ella, y Dios lo aborreció. Entonces, aquí vamos a ver esta alegoría, porque de igual manera, muchos son los llamados, muchos concursamos, pero ¿sabe qué? Bendito hermano y bendita hermana, vamos a aprender que Dios, a los que son de carne, a los cristianos que nacieron de todas madres de Isaac y de Rebeca, que se dicen cristianos, pero que cambiaron su primogenitura, que andan en los deseos de la carne y ya andan en fornicación y en adulterio, para ellos no es la promesa. Mire, dice, ¿qué pues diremos? Se le dijo, Entonces dice, pues no habían nacido aún en el 11, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por obras, sino por el que llama. De igual manera, Esaú todavía no había nacido, Isaac todavía no había nacido, pero ¿qué cree? Que en el vientre de la madre ya estaba profetizado uno para ser de Dios y el otro estaba profetizado ya para ser carnal. Como ya también vimos, bendito hermano y bendita hermana, que no todos estamos predestinados para el llamamiento celestial. Entonces dice en el 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahora bien, esto es muy importante porque le voy también a decir de qué servicio habla. Bueno, en Génesis
Una vez que la mamá de Jacob fue utilizada por Dios, ya que Isaac era viejo y no podía ver, y le iba a dar la bendición al mayor, que era Esaú, que era pelirrojo y era velludo, y Jacob era lampiño, y Jacob se dedicó a cuidar las ovejas, ya como una alegoría y una sombra de lo que iba a venir. Entonces, su madre, cuando ya Isaac estaba viejo, y llamaba a Esaú para darle la bendición, imponerle manos, porque al que bendijera Isaac era el que se iba a quedar como heredero de Dios, de que Dios le siguiera hablando y lo siguiera guiando. Entonces la madre, cuando escuchó, le dijo: hijo, el padre le dijo: hijo, veme a traer un carnero y mátalo para mí, porque hoy te voy a dar la bendición. Esaú salió y la mamá escuchó y le dijo: Isaac, por favor, vea que tu papá te bendiga y dile que eres Esaú. Pero Jacob le decía: mamá, pero ¿cómo crees? Si mi hermano es velludo, me va a palpar y va a ver que no soy Esaú. Entonces la historia dice que el cabrito o el animalito que sacrificó la mamá de Isaac y le puso la pielecita para que tuviera vellos en los brazos, el papá ya no veía bien, y esa carne la cocinaron, y llegó Isaac y le dijo: papá, ¿quién eres tú? Soy Esaú, aquí está lo que me pediste. El sacrificio. Le dijo: acércate, hijo mío, porque la voz es de Isaac, pero palpándote eres Esaú. Y bien, antes de que llegue Esaú, Isaac bendijo a Jacob. Ya con una alegoría, con una enseñanza, ¿verdad? Porque Dios va a bendecir, ya le dije, a los que no son de carne. Esaú llegó y cuando ya le había dado la bendición Isaac, Esaú rogaba y pedía con lágrimas, y su padre le dijo: lo siento, hijo, ya no puedo hacer nada, ya bendije a Isaac, ya no puedo hacer nada, ya no puedo hacer otra cosa por ti. Entonces, bien, estamos viendo el mayor servir al menor. ¿Qué pasó después? Que Esaú quiso matar a Isaac, y su madre, una vez que murió su padre, lo mandó lejos, lo mandó a casa de un hermano de su madre llamado Labán, que es ahí donde encuentra su esposa Jacob, de donde viene toda la descendencia, Raquel y Lea. Entonces, Esaú lo anduvo buscando, pero nunca lo encontró. Nunca supo que estaba con Labán. Ya después de mucho tiempo, cuando Jacob se casó con Raquel, con Lea, tuvo hijos, tuvo ganado, mucho ganado, y dejó a Labán. También hay mucha enseñanza, mucha historia, pero ahorita no me voy a profundizar porque estamos viendo que el mayor sirvió al mayor, pero ¿cómo le sirvió? Es para lo que vamos a ver, porque yo le estoy resumiendo Génesis. ¿Cómo lo sirvió? Bueno, salió con toda su parentela, y Esaú, después de mucho tiempo, supo que venía Isaac con toda su familia. De hecho, Isaac iba con miedo, hizo en grupos a toda su familia, él iba al frente, cuando Esaú lo encontró al frente, y bueno, ya le había pasado el coraje a Esaú. Isaac le ofrece ovejas, le ofrece riquezas, y dijo: no, hermano, yo tengo mucho, no tengo. Pero ¿en dónde está el servicio? No hay servicio, porque ahorita le voy a decir a qué se refiere espiritualmente: el mayor servirá al menor. Porque ahí usted lee y no hay ningún mayor, no haya un servicio que le haya dado Esaú. Porque una vez que se encontraron y se vieron, cada quien se fue por su camino. Isaac se fue por un camino, Esaú por otro. ¿Y qué es que le sirvió? Bueno, de la descendencia de Esaú vienen todos los edomitas, un pueblo enemigo siempre de la descendencia de Isaac, de los hebreos.
Edomitas, amonitas, moabitas, filisteos, amorreos, jebeseos, hititas, sirios, todas esas naciones fueron enemigos del pueblo de Dios. Pero Esaú representa una nación, no como Moab, no como Amón, que representan los del mundo. Los edomitas representan hoy los cristianos de carne que han vendido su primogenitura. Y le voy a decir cómo nos sirven. Porque ese pueblo, cuando el pueblo de Dios pecaba, Dios permitía que venían los edomitas a dar un servicio de abofetear al primer pueblo y que el primer pueblo se arrepintiera, que llorara, y entonces Dios alejaba a los edomitas para que el pueblo se arrepintiera. De igual manera, Dios está profetizando aquí que estos cristianos que son de carne y no de la promesa, que han cambiado su primogenitura por la mesa de Satanás, que se han unido en yugo desigual y fornican y adulteran, me sirven porque han venido a pegarme en la mejilla y a poner la otra, han venido a contradecirme, a amenazarme, han venido muchas veces a quererme jalar, han venido a ponernos pruebas, a tentarnos, han venido, como dice en primera de Juan, han venido muchos anticristos, ya están aquí. Como dice también en Hechos, estos vienen para espiarnos, para ver nuestra libertad y para ser un instrumento, una prueba que Dios los utiliza como para probarnos dentro de la congregación, porque si a mí Dios me dice que ponga la otra mejilla, debe de haber un hermanito, una hermanita dentro de la congregación que me haga daño y Él me está dando un servicio mientras Él es de carne y Él está maldito, a mí me está sirviendo para practicar la verdad. También va a haber un hermanito de la descendencia de Esaú en carne que me quiera ver la cara, me pida dinero prestado, por ejemplo, ¿va? Uno de muchos ejemplos, ¿verdad? Y que Dios me diga, al que te pida dale y que no me pague y que se burle. Ok, Él me está sirviendo, me está dando un servicio para que yo crezca. Por eso dice la palabra, es más bienaventurado que te hagan a hacer daño. Es de mayor bendición el recibir las maldiciones de los que nos rodean que hacerlo. Entonces, es mi gimnasio. Aquí también muchos cristianos que estuvieron algún día aquí, que quisieron ser de carne, que no quisieron ser de la promesa, que quisieron y cambiaron su primogenitura por un plato de lentejas. Bueno, aquí Dios los ha permitido mucho tiempo para que vayamos creciendo. Nos han hecho, nos han dicho, nos han vituperado, han abusado de nosotros, etcétera. Pero, ¿sabe qué? Bendito hermano y bendita hermana, yo para poder hacer los mandamientos de Dios, necesito un gimnasio dentro de la congregación. Necesito a alguien que me esté hostigando, a alguien que me quiera engañar, a alguien que me haga para que yo vaya practicando y vaya creciendo en las manos del alfarero, mientras ellos ya están malditos por Dios. Yo espero que vaya entendiendo, porque todas estas enseñanzas son muy profundas. Y recuerde, si no lo entiende, a los que tienen hambre, a los que meditan, ahí están mis contactos. Podemos estudiarlo desde Génesis. Yo le hice un resumen, pero podemos estudiarlo desde Génesis y irlo concordando con citas bíblicas del Antiguo Testamento para fortalecer lo que le estoy diciendo, lo que significa hoy esto, el mensaje que nos quiere dar Dios. Entonces, él se le dijo, el mayor servirá al menor. Y esto proviene de Dios de acuerdo al corazón de cada uno. No es el que decide ser cristiano, no. Dios es el que decide a quién pone para ser un cristiano de carne y para usarme como instrumento
con los santos y que ellos crezcan, o que yo soy un santo, de acuerdo a como usted quiera creer. Si quiere estar en la cruz, o quiere ser uno de los muchos que entran por la puerta ancha. Dice entonces, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, ¿por qué amó Dios a Jacob? Jacob, usted lee Génesis y simbólicamente Jacob siempre estaba encargado del ganado y de las ovejas, así como David. Así como en el Antiguo Testamento nos da revelación, porque también Jacob cuando se fue con Labán, también multiplicó el ganado, también cuidó a las ovejas, también Dios lo prosperó, siempre fue un pastor de ovejas. De igual manera hoy, el que se dedica a amar al prójimo, el que se dedica a apacentar al rebaño, el que da su vida por el rebaño, es bendecido por Dios, es el que escoge Dios, más no el que se va con el plato de lentejas, más no el que está de cazador, más no el que está pecando. Entonces ya depende de usted y de mí ser instrumento de Dios o ser aborrecidos por Dios. Aunque vengamos de Abraham, no todos los que venimos de Abraham somos. Recuerde también que habían fariseos que le decían a Cristo, nosotros no somos nacidos de fornicación, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si su padre fuera Abraham, las cosas de Abraham harían. O sea, ¿qué hizo Abraham? Salió del mundo, creyó en Dios. Entonces, casi les decía a Cristo, ustedes son de Esaú, ustedes se jactan, son de carne, no son de Abraham. Porque los que son de Abraham son los que han dejado ídolos, los que han dejado Ur de los caldeos, los que han dejado parentela, como ya le dije en enseñanzas pasadas. Ahora, de igual manera, a este tipo de cristianos que no quieren tomar su cruz, que quieren ser cristianos por jactarse de carne y que están engañados, Dios los ha aborrecido ya. Los ha hecho a un lado para que crean en la mentira. Por eso dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, ¿qué es que Dios me ame? ¿Cuál es el amor de Dios? Bueno, el amor de Dios es que me revele todo lo que hay en la Biblia. Como dice, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido al corazón del hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. De igual manera recuerde, cuando el rico le dijo a Cristo Jesús, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Dice la palabra, y Cristo le amó y le dijo, aún te falta algo. Ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Así que el amor de Dios es lo mismo que hizo con Noé. No dejarlo en secreto, sino decirle lo que tenía que hacer para que fuese salvo. Así que el amor de Dios es que no le quite su voz, es que no le quite la verdad, es que no le quite la luz, es que no le quite su palabra, es que entiende el lenguaje. Ese es el amor de Dios. Así que no depende de mí, no depende de nadie. Si la mayoría de los cristianos hoy están y son descendencia de la carne, de Esaú, no es por mi culpa, es porque cada quien recibe lo que merece mientras esté en este cuerpo humano. Así que la palabra es para bendecirlo, la palabra es para despertar, la palabra es para temer, la palabra es para prepararnos. Que la gracia y la paz queden con ustedes. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Así que si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 22. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.